porque tienen razón. Porque hoy en día las habilidades sociales son mucho más importantes que un chingo de cosas. Antes, a mí me vale verga que un vato me caiga mal. Si ese vato pelea chido, yo me lo llevo a la guerra, porque me va a cuidar la espalda, aunque me caiga mal. Hoy en día ya no es así. Hoy en día las dinámicas son distintas y nosotros todavía pensamos con que sea bueno en mi trabajo, con que sea bueno para lo que hago, es suficiente. Y la verdad es que no es suficiente. Y la verdad, estuve escuchando ahora que he estado viajando, siempre escucho muchas historias, ¿no? Y es muy común y es muy recurrente la historia del vato que es muy bueno en su trabajo, pero es muy malo con la gente. Y al final, la mayoría de los líderes, la mayoría de los managers, la mayoría de los directivos en cosas, siempre van a preferir a la persona que genera un espacio, un hábitat social productivo. Y entonces es importante empezar a darnos cuenta de la atención que le tenemos que poner a cómo nos relacionamos con los otros. Cómo nos relacionamos con la familia, cómo nos relacionamos con los amigos, cómo nos ven ellos, cómo nos ven y cómo nos vemos nosotros y cómo nos vemos influye en cómo nos ven ellos. ¿Qué pensamos, no? Esta idea, y es una idea muy común, la idea de, pues yo no vine a ser amigos, ¿no? Y no se trata de eso. Pueden no ser tus amigos, pero el hecho de que vayan a trabajar juntos implica que necesariamente entre mejor seas, entre más habilidades sociales tengas, cualquiera que sea tu rama, vas a tener más probabilidades de éxito, vas a tener más probabilidades de buena colaboración. Y eso es algo que yo siempre he dicho en el canal, ¿no? La fortaleza está en los números, en el volumen. Entre más gente se sume a tu aventura, mejor va a salir tu aventura. Pero para que la gente se quiera sumar, necesitas saber cómo comunicarte con la gente y también necesitas que ellos se puedan comunicar entre sí. Entonces, es importante entender la importancia en lo social y lo gratificantes que pueden llegar a ser las relaciones sociales desde la habilidad. Porque también tenemos otro gran problema en las comunidades masculinas, y es que la mayoría de los hombres seguimos pensando que todos nuestros problemas se resuelven si tengo una novia. Y la realidad científica y comprobada es que los problemas se resuelven, los problemas emocionales, la tristeza, la depresión, todo se resuelve cuando te sientes útil. La experiencia masculina es distinta que la femenina. Ahí andan mandándote, ve a terapia a hablar de tus sentimientos. Está chingón, está muy bien, transítalos. Pero eso no te va a quitar la sensación. A las morras sí. Y ese es un gran problema que tenemos en la salud mental a nivel mundial, que nadie quiere reconocer que como nuestro cerebro es diferente, nuestras emociones son diferentes y necesitamos cosas diferentes. Ya mostraré yo mis estadísticas cuando sea el momento para demostrar, mira, todos estos hombres con estas actividades se sintieron mejor. Pero hay dos fundamentos importantes. Uno, sentirse útil, otro, sentirse parte. Y para sentirte parte tienes que aprender a navegar. Tienes que aprender a transitar las relaciones sociales. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Hay una cosa que dice Dale Carnegie. Dale Carnegie es un autor que tiene un libro, si lo quieren consultar, que es Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Ojo con esto porque este es un libro escrito antes de que las mujeres entraran al mercado laboral. Entonces es un libro escrito pensado para un mundo laboral enteramente masculino. Y sus dinámicas funcionan en las relaciones de lo masculino. Ojo con eso, no estoy diciendo que solo funcionan entre hombres, en las relaciones de lo masculino. ¿A qué me refiero? Con que tus relaciones laborales generalmente, si no andas simpeando y no hay ningún tipo de tensión sexual, se generan en ese lugar de masculinidad, de mejoramiento, de colaboración, desde ahí, ¿no? O sea, cuando trabajas con morras, y esto
también lo platico mucho con las morras, que cuando las morras tienen que trabajar muchas veces tienen que entrarle como a esos lados más masculinos. Entonces, cuando tú estás trabajando, generalmente te relacionas desde ahí. Por eso no hay que andar con morras de tu trabajo, porque después es bien difícil sacarlas de ese trip. Entonces, pensando en eso, Dale Carnegie hace una propuesta que es que todas las personas queremos sentirnos especiales. Todos queremos sentirnos importantes, todos queremos sentirnos reconocidos. Esto choca mucho con el simpeo y con las relaciones, porque cuando tú reconoces a una morra en un contexto pues, de simpeo, en un contexto donde en lugar de hacerla sentir reconocida, ella te siente a ti como alguien igual. Por eso no funciona. Para hacerla sentir excepcional, hoy en día necesitas un chingo de cosas. Entonces, ahí no aplica. Pero la mayoría de los hombres no tienen tanta atención, no tienen tanto reconocimiento. Entonces, en la mayoría de los casos con los hombres, si tú les aportas valor, si tú les ayudas, si tú les das reconocimiento, si tú los validas, si tú reconoces y aplaudes lo que ellos hacen, es muy probable que tengan una buena disposición hacia ti. Porque los seres humanos, y este es el pedo, ¿no? Seguimos viviendo en el deber ser, en todo. Pensamos un chingo en lo que debería de ser y no en lo que es. La gente no debería tomarse las cosas personales. Tienes razón. Estoy de acuerdo contigo. La gente no debería de tomarse las cosas personales. ¿Sabes cuál es el pedo? Que la mayoría de la gente se toma las cosas personales. ¿Y sabes qué es inteligencia social y habilidades sociales? Anticipar lo que va a pasar, no lo que debería de pasar. Si yo voy y le hago una crítica a esta persona, se lo va a tomar personal. No debería, sí, no debería, pero todo mundo se va a tomar las cosas personales. Así es, así somos. Somos seres humanos. Entonces, hay que trabajar o entender cómo comunicar las dificultades, porque tampoco se trata de quedarse callados. De eso trata la habilidad. La habilidad no es evadir los conflictos. Yo siempre lo he dicho, hay que enfrentar los conflictos, pero hay que enfrentar los conflictos considerando a la otra persona, porque al otro humano, la otra persona es un animal también. Esta premisa de que todos somos animales nos ayuda a entender un chingo de cosas, no solo las relaciones de pareja, todas las relaciones son relaciones entre animales. Y se las pongo más fácil. Todas las relaciones son relaciones entre animales condicionados. Por eso es bien fácil darte cuenta cuando una morra le va a poner el cuerno a un vato. Yo los veo en el restaurante y me río. A ese vato le van a poner el cuerno, se les ve. Porque hay condicionamientos generales, condicionamientos sociales, ¿no? Condicionamiento continuo, pues la necesidad de atención masculina por parte de las morras. Tú puedes ver cuando la morra va a generar a otros vatos y eso va a ser así. Es un animal que ya está condicionado a eso. Se puede romper el condicionamiento, se puede reacondicionar. Si en lugar de recibir validación allá afuera, la recibe aquí adentro. Si la validación que recibe de aquí es mejor que la validación que recibe de allá. Hipergamia, otra vez. Es como una sombrilla la hipergamia que nos protege de todo. Pero si no estimulas la hipergamia, si no estás en ese lugar. Y ojo, la hipergamia también influye en lo social. Las morras leen un vato útil. Hoy en día ellas saben, esto que te estoy diciendo a ti ahorita de las habilidades sociales y cómo potencian tu capacidad de generar dinero, potencian tu capacidad de proteger a ti y a los tuyos en una circunstancia de emergencia. Mejoran tu estado de ánimo. Son 3 cosas que las morras saben. Tú no lo sabes, pero ellas sí. Y ellas eligen en función de eso, les estimula la hipergamia. Un vato que tiene un chingo de amigos, que le cae bien a todo mundo, que sabe cómo llegar y caerle bien a la gente. Las morras detectan que ese vato es hábil,
es apto. En un mundo donde todos, si viviéramos todos en una isla y hay que comer cocos, y solo hay cocos para comer en esa isla, el vato con brazos más grandes va a ser el vato más atractivo para todas las morras, porque es el que mejor, o hasta que llegue un vato súper inteligente y vea cómo bajar los cocos sin subirse, y entonces ese se va a volver el más atractivo. Vivimos en un mundo que las morras reconocen, un mundo social, porque ya ni siquiera es una cosa de tener habilidades. El problema es saber conectarlas. Tú puedes ser muy trabajador y tener un gran producto, y si no sabes cómo venderlo en 100 países, pues con las redes de internet, pues va a ser algo... se va a quedar a medias. Se va a quedar a medias tu desarrollo, se va a quedar a medias tu negocio. Se va a quedar a medias todo. En cambio, puedes no tener ni siquiera un producto, puedes no saber hacer nada. Pero si puedes conectar y hacer redes entre la gente, tienes todo. En esa era vivimos. No del más hábil para trabajar con las manos. Vivimos en la era del que tiene más facilidad para conectar. Para conectar personas importantes. El intermediario, así es. No sé si debería. Ay, es que no debería ser así. Estás fomentando que sea así. Le estoy explicando cómo es para que la gente sobreviva en el mundo capitalista. El intermediario gana. El vato que está acomodando cosas en el Walmart, salario mínimo, mi compa, explotadísimo. El vato que está haciendo las cosas en la fábrica, explotadísimo. ¿Sabes quién está ganando? Pues el del Walmart, el transportista, el que lo vende, el de Amazon que lo vende, el Jeff Bezos. ¿Quiénes ganan siempre? Los que conectan a las personas. Siempre, mi compa. Entonces, esto las morras lo saben y es un gran rasgo de hipergamia. Un vato que tiene un chingo de amigos siempre va a generar más atractivo que un vato que está aislado. Es lo que siempre digo de la preselección. Los amigos también te generan preselección. Las mujeres te generan preselección y deseo sexual. Es decir, si hay una mujer si hay más mujeres que te están buscando, no solo te van a elegir las morras, sino que van a sentir atracción. Pero si tienes amigos, ya llamas la atención de la morra. Si tienes buenas habilidades sociales, ya llamas la atención de la morra. Si tienes la capacidad de llegar, romper el hielo y generar un lazo, generar comunicación, entender a las morras, la morra lee, nada más que no lo saben explicar. Entonces dicen, ay, seguridad. Todas van a decir seguridad, un hombre seguro. Ninguna te va a decir, ay, a mí me encantan los inseguros. Todas y se refieren a esto. Ellas lo leen así, por eso. Entonces, cuando tú dices cosas preconcebidas, prehechas, por eso así, el libro de los abridores, todo eso no sirve, porque justo demuestras lo contrario, ¿no? Este tema me surgió porque se hizo viral un morrillo que invitó como a 100 morras a la mejor heladería de la ciudad y lo hacía de una forma tan mala que dije, en lugar de burlarme, voy a explicar por qué eso no funciona y les voy a dar herramientas, porque seguro hay un chingo de ustedes que mandan notas de voz que dan cringe a las mujeres. ¿Sí lo vieron? Hola, señorita. ¿Sabes? Eres muy guapa y yo conozco los mejores helados de la ciudad. No sean mamones, me dio tanta vergüenza. ¿Sí lo viste? No mames, está culerísimo. Está culerísimo y dices, vato. Y entonces alguien va a decir, pues Dale Carnegie dice que te van a hacer feliz. De que se va a sentir feliz ella. El vato va a hacer sentir a la morra especial. No la vas a hacer sentir especial. Le va a dar cringe. Porque esa morra le escriben 200 vatos diario. Ella no se va a sentir. ¿Quieres hacerles sentir especial? Mándala a la verga. Eso sí la va a hacer sentir especial. Eso sí va a decir, ah, chinga, ¿y este güey quién es que me hace esto? A mí no me hace esto. El problema es la imagen que tienen ustedes de las mujeres en su cabeza. Piensan que son frágiles. Piensan que son amorosas y generosas. Y nah, mi compa.
son un animal igual que usted. Y hay que considerar eso en la ecuación. Y son un animal que tienen la inseguridad que tienen. No es que no tengan inseguridades. Son súper inseguras igual que ustedes. Solo que las inseguridades están atravesadas en otra cosa. Entonces ellas sí sienten que pueden conseguir cualquier hombre. Mi compa, hay unas morras así. Ay, y ellas dicen, yo puedo tener a cualquier vato. Entonces imagínense una morra medianamente atractiva a la que tú le escribes, pues claro que ella cree que puede tener a cualquier vato. Si tú demuestras que a ti no te puede tener, entonces enclocha. Importante que es que las personas se sientan cómodas con nosotros, que las personas tengan una experiencia positiva a la hora de... Porque así es la gente. Si la gente tiene una experiencia positiva contigo, hay mucho más probabilidad de que la persona esté de acuerdo contigo. Hace rato lo decíamos, ¿no? Tú necesitas de los otros. Si quieres que tus empresas, tus misiones, tus grupos, tus tareas, todo lo que tienes que hacer en grupo, si quieres que eso crezca, necesitas que los otros crean en ti, que los otros tengan ganas de hacerlo. Necesitas de los otros y necesitas de la voluntad de los otros. Muchas veces nos dejamos llevar por es su responsabilidad. Sí, es su responsabilidad. Idealmente, la gente debería cumplir con sus responsabilidades. La realidad es que la gente cumple con las cosas que le apasionan, que le gustan, que le emocionan, que le llaman la atención. Por eso hay que saber cómo funciona la voluntad de las personas para poder estimularla. Hay una diferencia que es importante, que yo siempre digo cuando explico este tema, que es la diferencia entre manipulación e influencia. La influencia es cuando es algo beneficioso para los dos y la otra persona es consciente de lo que está pasando. La manipulación es cuando es algo que solo es beneficioso para mí y el otro no se está dando cuenta que lo está haciendo. Por ejemplo, cuando no tienes nada que aportar en una relación y le mientes a una morra y la enclochas y le dices que eres alguien o finges ser alguien que no eres nomás para coger, eso es manipulación. Porque la morra no te quiere coger, pero ella también disfruta. Mi compa, esa morra, su moneda de cambio en esta sociedad no es ideal, no me gusta, pero así es con quien se acuesta. Y ellas, hay muchas mujeres, y yo sé que suena a prostitución, y la mayoría de las morras lo viven así. Pero es esa moneda de cambio. La morra lo está haciendo contigo, no por disfrutar, lo está haciendo contigo porque cree que eres alguien más. Por eso es manipulación. Influencia es cuando sí eres ese vato, y sí lo va a disfrutar, y aparte sí está teniendo la oportunidad. Ojo, eso no quiere decir que si no te casas con ella y te la coges, la estás manipulando. Quiere decir que tú sí le estás dando, tú sí tienes la apertura a construir una relación o a construir un lazo a futuro. O estás siendo honesto y directo con lo que quieres. Entonces es influencia. Porque ella también, cuando la llevas porque ella también quiere, es influencia. Cuando la engañas para que ella también quiera, es manipulación. Entonces, bajo esta comprensión de qué es la manipulación y qué es la influencia, tenemos que ser buenos para generar influencia, es decir, para generar voluntad, que la voluntad de los otros esté a mi favor. Muchos me van a decir, a mí me vale verga que su voluntad esté a mi favor, para eso le pago. Y eso va a ser funcional, pero no es absolutamente, no es ideal. Cuando tú tienes la voluntad de las personas, todo funciona mejor. Por eso hay que atender la voluntad. Y la voluntad surge de la comprensión del otro, de la experiencia del otro. Nos cuesta mucho trabajo porque pensamos mucho, es que no sé cómo es esa persona. Cuando en realidad, cuando entendemos que todos somos animales y que todos somos el mismo animal que tiene más o menos las mismas necesidades, hay una pirámide que lo explica, la famosa pirámide de Maslow, que explica toda, y ya sé que, ¡ay, Maslow ya está desestimado! ¡Me vale verga! Todos queremos validación y atención.
Todos, hasta la Llorona que dijo, Maslow ya está desestimado. Lo dice porque quiere la atención de ser la persona que por fin cayó al temach. Igual necesita atención y validación la persona que viene y dice que no es cierto, que todos necesitamos atención y validación. Todos necesitamos eso, todos necesitamos ese reconocimiento. Entonces, cuando tú entiendes qué te hace igual al otro, puedes generar una mejor experiencia y ganarte su voluntad. Ganarte su voluntad porque su experiencia es gratificante. Ahora, la experiencia gratificante tiene que venir acompañada de la responsabilidad de ser recíproco. ¿Por qué? Porque es muy común que tú haces porque el simpeo no nomás es a las morras, ¿no? También a los amigos. Que tú haces ciertas cosas para generar eso y los amigos no son recíprocos. Esto es muy común con las morras. Que tú das y le generas una buena experiencia a la morra, pero a la morra vive tan en su mundo que a ella no le importa generarte una buena experiencia a ti. Ella solo quiere recibir su buena experiencia. Por eso el término de merecidas es tan común. Y por eso la época de la merecida, las mujeres merecidas y el que tantas mujeres sean merecidas es dañino para las relaciones sociales y es dañino para la sociedad. Porque la merecida va a pensar que se lo merece y no va a buscar cómo ganárselo. Cómo decir, ok, por eso hay que hacer que las morras se ganen las cosas. Por eso tú no puedes llegar y regalarle todo a una morra, porque te agarra de los huevos, te agarra la medida. Y ella cree que se lo merece. Tú le tienes que enseñar a ganarse las cosas. Tienes que enseñarle que para recibir ciertas cosas, tiene que dar ciertas cosas. Esa es la dinámica de los seres humanos. Esa es la dinámica de las sociedades por siempre. Así ha sido. Así nos hemos comunicado. Yo te doy esto, tú me das esto. Yo te doy esto, tú me das esto. Las morras te dan descendencia, tú cuidas a la descendencia y te encargas. Es que las mujeres también pueden trabajar, pero no trabajan. La mayoría está buscando un vato que les resuelva el pedo porque no quieren. ¿No es ideal? No. ¿Estoy de acuerdo? No, pero así es. Y la mayoría de los vatos no tienen un pedo con mantener a una morra. La mayoría de las morras no mantendría un vato. Ni aunque ese vato la haya mantenido a ella durante 20 años y se enfermó o le cerraron el negocio por el COVID. La mayoría de las morras no mantendrían a un vato. Hay morras que sí, muy bien por ellas, morras excepcionales, -2. Entonces es importante entender que si no hay esa reciprocidad, eso no se lo puedes generar a la morra. Se lo puedes generar poquito, ¿no? Se lo puedes generar en tanto, esto que siempre les digo, ¿no? El ejemplo del vato. No me contestas, no te contesto. Y entonces la morra entiende, si yo no le contesto, él no me contesta. Y entonces te empieza a contestar. Pero aquí hay de dos sopas. O te empieza a contestar o dice, si yo no le contesto, él no me contesta, pues me vale verga y vamos a ver quién tiene los huevos más grandes. Y entonces no le contesto y que me escriba él. El problema es que a las morras no les gusta tener los huevos grandes. Entonces cuando tú eres el que se arrastra y le demuestras que ella tiene más huevos que tú, la morra dice, verga, ¿y por qué ando con un vato sin huevos? Y te mandan a la verga. Por eso no tienes que ceder. Por eso tienes que aguantar y decir, no, si tú no me escribes, no nos escribimos. Y si en 2 meses no nos escribimos, a mí me vale verga, tan me vale verga que cuando después de 2 meses me vuelvas a escribir, te voy a dejar en visto. Porque justo es que la experiencia del amor, porque ojo, aquí es donde se empieza a poner triquiñuelo cuando nos empezamos a meter al tema de las morras. Cuando tú consideras la experiencia ideal en las mujeres es diferente que la experiencia ideal en los hombres. Entonces tú desde tu experiencia masculina estás pensando lo que a ti te gustaría recibir, pero eso no es lo que a la morra le gusta recibir.
Y entonces por eso pasan estas mamadas como, hola Ani, sabes, eres muy bonita y te quiero, como pinche doblaje, ¿no? Porque a ti te encantaría que te saliera una morra toda tímida. Ay, hola, me da pena, pero es que me gustas mucho y te quiero llevar a comer un helado. Simón, tú sí te enclochas y te sale una morrita bien guapa diciéndote eso. Claro que sí, lo entiendo. Pero la morra no se enclocha si sales tú así, si haces tú eso. Entonces hay que aprender a entender esta distinción, ¿no? Aprender que esto no aplica con las morras. No aplica así. Cuando quieres formar una relación de pareja. Con amigas sí, con colaboradoras sí. Sí puedes reconocer. Y ojo, también hay colaboradoras merecidas que igual no va a jalar. Es decir, este comportamiento de no entender que las cosas son un intercambio y que si recibes tienes que dar, lo vas a encontrar en todos lados, no solo en mujeres. Pero es más común, sobre todo en mujeres, sobre todo mujeres atractivas que no entiendan que tienen que aportar algo a cambio, ¿no? Las famosas mujeres de alto valor que cuando les dices, ¿y tú qué aportas? Se tardaron como 8 meses en poder responder la pregunta. Durante 8 meses hacían cara nomás de, ¿y tú qué aportas? ¿Y tú qué aportas? Eso dicen los vatos inseguros. ¿Y tú qué aportas? Cuando ya por fin a la de 1,000 millones, quién sabe quién fue, alguien dijo, yo aporto mi belleza, yo aporto mi tiempo, yo aporto mi motivación. Bueno, ya sacaron su respuesta. Ya dijeron que aportan. Igual siguen, si te das cuenta, no es comparable a lo que quieren. Porque claro que una morra que se rifa contigo en las buenas y en las malas cuando estás empezando, qué chido que te aplauda. Pero una morra que te exige que a huevo midas cierta estatura, ganes cierto dinero. Entonces una morra que quiere tener pinches estándares hasta acá, entonces tiene que aportar hasta acá al nivel. Y no es lo mismo, porque luego también se confunden. Yo tengo mi trabajo, gano muy bien, entonces es justo que exija lo mismo en mi pareja. Las relaciones de pareja no son justas. Pueden ser equilibradas, pero no es justo y no es lo que la morra diga. Es justo que si yo soy millonaria, ande con un millonario. No va a pasar. Porque también es justo que si el vato tiene bonitos sentimientos, ande con una morra de bonitos sentimientos. Y tampoco va a pasar. Los hombres jóvenes y las mujeres maduras son igual de fantasiosas en términos de relaciones. Fantasean un chingo con cosas que nunca van a pasar. Entonces, bueno, cuando empezamos a entender que todos somos iguales y cuando empezamos a ponerle un chingo de atención a la experiencia del otro y empezamos a cuestionar la experiencia del otro, hay un montón de herramientas que yo te doy en este canal para entender la experiencia femenina. No es tanto el tema de hoy. El tema de hoy se está centrando mucho más en todo lo que tú entiendes de la experiencia masculina y cómo puedes entender a otro hombre y por consecuencia puedes ganarte su voluntad. Y de eso se trata. Ahora, obviamente, hacer un buen trabajo no solo importa la habilidad social. Entre hombres, con las mujeres tal vez no tanto, y las mujeres luego se quejan de eso, pero entre hombres es muy común que un trabajo bien hecho te acerque un chingo a ganarte la voluntad de alguien. Pero no lo es todo. Sí necesitas esa habilidad social, sí necesitas esa sutileza. Y ni siquiera es caerle bien, pero por lo menos es poderte comunicar sin que se sienta ofendido o sin que tú te sientas ofendido, sin que se cruce ese grado de lo personal, sin que se vuelva personal. Y eso no es fácil. Aprender eso no es fácil, sobre todo porque también hay mucha gente que como no lo sabe, hay que mandarlos a la verga y tener la temperatura, la calibración social para saber cuándo resanar un problema o cuándo mandar a la verga el problema. No es fácil. Y muchos nos equivocamos en eso, ¿no? Muchos nos equivocamos en... Y esa calibración también es en las parejas, ¿no? Que es lo que a mí me dicen que estoy descalibrado porque todos son unos simps. ¡Ay, por todo quieres mandar a la verga! Pues si nomás le metieron la puntita. No mames, mi compa, eso no es estar descalibrado. Usted es un simp que le gusta
que le gusta menear el atole ajeno. Entonces, sí es importante entender en qué somos iguales. Todos los hombres reaccionamos, por ejemplo, ante el respeto. Y todos los hombres reaccionamos mal ante las faltas de respeto. Y, por ejemplo, hay una cosa que luego las morras no entienden a este nivel, porque las morras no funcionan igual con el respeto. Entonces no entienden lo destructivo y lo castrante que es para un hombre que le falten al respeto. Entonces juegan con eso, y eso es algo con lo que no se juega. Pero eso es algo que tú sí puedes entender desde tu experiencia masculina cuando te relaciones con otros hombres para trabajar. ¿Cuál es la línea del respeto? ¿Cuál es la línea de la transgresión? ¿Cuál es la línea de tus necesidades y sus necesidades? Porque también la gente es egoísta y la gente va a tratar de salirse con la suya. Y si la gente y eso no quiere decir justo que le digas que sí a todo con la gente que trabajes. Porque si la gente puede, te va a explotar. Si la gente puede, te va a pagar el mínimo. Si la gente puede, se va a aprovechar de ti para que no tengas vida. Y hay que marcar esos límites. Pero justo ahí está el punto, ¿no? ¿Cómo marcas el límite sin faltar al respeto? ¿Cómo llevas una conversación para que el otro entienda, el otro empatice con tu situación? O el otro entienda que si te pierde, va a perder un chingo de cosas. Para que entonces, aunque sea por egoísmo, aunque sea por conveniencia, no permita que te vayas. Y esa es la otra cosa de las habilidades sociales, ¿no? Aprender a distinguir los problemas temprano. Aprender a navegar esos problemas antes de que la tensión genere un problema personal, antes de que la tensión genere la sensación de que es un problema personal cuando es un problema laboral, por ejemplo. Entonces, a veces nos enreda mucho pensar que los otros son muy distintos a nosotros. Y a veces es muy fácil ver a un vato y darte cuenta que se la pasa todo el día hablando de su morra. Dices, a él le gustaría que su morra hablara todo el día de él. Por algo ha de ser. Es muy fácil darse cuenta cuando un vato no le da validación su morra, cuando un vato no le da validación su familia. Y ahí es, mi compa. Ahí es el punto débil, el talón de Aquiles. La necesidad. La carencia. Todos tenemos carencias. Y no se trata de aprovecharte de la carencia del otro para manipularlo. Se trata de reconocer el espacio en donde puedo conectar con el otro para generar una buena influencia. Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Mucha gente no le entiende. Por eso mucha gente dice que yo les enseño a los hombres a manipular. Porque esa gente cree que las mujeres deberían decidir todo y los hombres deberíamos solo decir que sí. No entienden que también somos personas y que también tenemos derecho a decidir. Y que también tenemos derecho a recibir beneficios de nuestras parejas. A exigirlos incluso. El problema es que la exigencia siempre se siente violenta. Vean lo que pasó con Jonah Hill. Jonah Hill le puso límites a su morra. Pero como lo mandó en mensaje de texto, y apréndanse esa, mi compa, apréndanse esa. Todo mensaje de texto es un screenshot en potencia. Se los digo otra vez para que luego no me los agarren o luego no me los ridiculicen públicamente o luego no los acusen de algo que no son. Porque a la gente le vale verga, ¿eh? Tú puedes ver el screenshot y no, ahí no hay machismo. Pero ella dice, es un machista controlador, porque el vato hasta le pone, si no quieres, está bien. Si eso a ti te expande, si eso te hace feliz a ti, yo no soy la persona correcta para estar contigo, porque a mí esto no me gusta. Pero como en Estados Unidos el feminismo ya enloqueció, pues sí, las morras sí dijeron, eso es machismo y controlador, porque el vato no tiene derecho a sentirse incómodo de que su morra sea coqueta con otros vatos. Ese vato tiene todo el derecho a sentirse incómodo.
y a decirle a la morra, no me gusta. Y la morra también tiene todo el derecho de decir, pues a mí me gusta putear, a mí me gusta ser coqueta, te vas a la verga, y mandar a la verga a Jonah Hill, actor ganador del Oscar. Sí, tiene el derecho a mandarlo a la verga también, y ya ella decidirá. El pedo es que quiere las dos. Quiere andar coqueteando, aunque el vato esté en depresión. Ese vato acaba de hacer un pinche documental de que tuvo una pinche depresión y una sensación de valor. Y después de todo ese proceso, por fin tuvo los huevos de ponerle un límite a la morra y de decir, si no lo vas a hacer, entonces te vas a la verga. Por fin lo logró. ¿Y qué pasó? Machista, lo cancelaron de machista. ¿Por qué? Porque no le hizo caso al Temach. Jonah Hill, te regalo una asesoría. Etiquétenlo en Twitter. Porque ese es el pedo, ¿no? Seguimos pensando que si el vato exige algo para él, ya está agrediendo a la mujer. ¿Qué me dicen a mí? Por pelear por los derechos de los hombres, ya estoy en contra de los derechos de las mujeres. Porque eso es lo que significa misoginia. No. Yo estoy a favor de los derechos de las mujeres también. Del derecho que tienen a ser independientes, por ejemplo. No, y todos los derechos de las mujeres. Yo voy muy a favor de eso, pero también voy a favor de los derechos de los hombres. Y los hombres no tienen... Hay un chingo de derechos que no tienen y hay bien poquita gente hablando de los derechos de los hombres. Entonces... Y es algo con lo que yo estoy mucho más familiarizado porque estoy mucho más cerca a eso. Lo entiendo, lo vivo. Pero pues este vato dijo, no quiero que andes coqueteando con esos vatos. Si no, ya no vas a andar conmigo. Y pues le sacaron el screenshot y ya. Un grupo de feministas lo único que necesita es un screenshot, es una frase fuera de contexto para sacar toda la furia y frustración ira que tienen contra los hombres. Hace rato en el live de TikTok salió el tema, ¿no? De todos estos hombres que, es que los hombres que tienen mucho enojo con las mujeres y la etapa del resentimiento con las mujeres, y dices, mi compa, y la etapa del resentimiento contra los hombres, la etapa de romper cabinas de tele, la etapa de romper monumentos y negocios, la etapa de hacer denuncias falsas, la etapa de acusar a todos los hombres de cosas que no han hecho porque otros hombres antes que ellos las hicieron. De esa etapa no hablamos, ¿verdad? Esa etapa está bien. Así es.